pero aquí en Alemania lo único que escuchas son las tripas de tus compañeros. De verdad, de repente empezaba a sonar así horrible. Halo Leute, ¿cómo están? El día de hoy voy a hablar de un tema sumamente interesante. Vamos a hablar sobre mi experiencia, o les voy a contar mi experiencia trabajando en dos países que son sumamente distintos. Yo tengo experiencia trabajando en México. Trabajé en México por aproximadamente, ¿qué será? 2 años. Y también en Alemania. En Alemania ya he trabajado más o menos como año y medio, 2 años también. Pero antes de entrar al tema principal del video, les quería contar y les quería presumir que estoy sumamente contento. Estoy muy contento porque el clima en Alemania por fin se está poniendo bueno. Ahorita, como pueden ver por mi ventana, está ya soleadito, está haciendo calorcito, más o menos como unos entre 15 y 20 grados, lo cual en un país como Alemania es un clima increíble. Ahorita incluso son las 7 de la mañana y miren ya cómo está el solecito. Está amaneciendo a partir de como las 6 y me encanta, me encanta. Aquí les voy a dejar unas imágenes, unas fotitos de lo que fue este fin de semana. Fuimos justamente con unos amigos al Englischer Garten, que es, por así decirlo, el parque más grande y más importante de toda la ciudad, y la pasamos fenomenal. La verdad es que el verano en Alemania, o el verano específicamente en Múnich, la ciudad en donde vivo, es espectacular, es asombroso, es increíble. Yo me la paso genial. Pero bueno, ya no los quiero hacer esperar más. Vamos a entrar en el tema principal de este video. Yo me vine a vivir a Alemania cuando tenía 25 años. Me gradué de la carrera a los 22. Entonces digamos que durante 3 años pues estuve trabajando en México. Y ya sé, al principio del video les había dicho que yo solo tengo experiencia trabajando en México como 2 años. Pero ahí les va, ¿por qué? Yo estuve trabajando en una empresa de, pues sí, de arrendamientos y de créditos, una financiera, durante 2 años. Porque el tercer año que todavía estuve en México, yo estaba más bien emprendiendo y estaba haciendo mi proyecto, que fue justamente lo que me hizo comenzar en redes también. Y básicamente esa fue mi experiencia trabajando en México. 2 años o año y medio, no, sí fueron como 2 años de tiempo completo. Ahora, aquí en Alemania, he trabajado ya en 3 empresas. La primera empresa en la que trabajé fue una empresa muy pequeña, una startup, y básicamente entré a este trabajo porque tenía que hacer, y porque obviamente también yo lo quería, pero tenía que hacer unas prácticas que eran parte de mi programa de estudio. En total 6 meses. Después creo que ya se los había contado en otro video, pero esta empresa tuvo que cerrar, así que mi segundo trabajo ya fue como estudiante, era de medio tiempo, y entré a trabajar a una empresa muy grande. Es la empresa más grande en la que he trabajado, Allianz, por si tal vez la conocen. Eso es los seguros, Allianz, la aseguradora. Es una empresa como con 160,000 trabajadores. Es enorme, es inmensa. Terminé mis estudios, entonces también terminó mi contrato en esta empresa, y actualmente desde hace un poco más de un mes ya estoy trabajando tiempo completo como social media manager en una empresa también bastante conocida, bastante popular aquí en Alemania, que se llama Check24. Y ahí les va, en este video les voy a contar, voy a analizar, voy a comparar toda mi experiencia trabajando en una empresa mexicana o trabajando en México, cómo es el ambiente, el típico godín mexicano, que para los que no lo sepan, godín básicamente es el oficinista, ¿no? Para los que no sean de México. Y cómo es la vida aquí en Alemania como un trabajador promedio, un trabajador ordinario. Ahí les va, primero para ponerlos en contexto. Como ya les dije, yo comencé a trabajar en esta empresa, donde actualmente trabajo, hace aproximadamente un mes, un poco más de un mes. ¿Y cómo va todo, Emilio? Tal vez se lo estén preguntando. Pues la verdad es que muy bien. Algo que me llegan a preguntar mucho es si mi trabajo es en inglés o es en alemán. Y yo trabajo 100% en alemán. De verdad, creo que nunca hablo en inglés. O no creo. Nunca hablo en inglés. Y me va bien. O sea, no tengo problemas para entender, no tengo problemas tal vez para comunicar mis ideas, pero siento, o no sé, lo que me pasa es que siento un tipo de desventaja si me comparo con mis compañeros del trabajo. Y no es que me sienta menos, o bueno, tal vez sí me siento un poquito menos, porque yo no hablo el idioma, porque yo no hablo alemán al mismo nivel que ellos. Y obviamente esto tiene todo el sentido del mundo. Yo no soy alemán, ellos son alemanes. Si estuviéramos en México y estamos con otros extranjeros, pues obviamente yo voy a tener cierta ventaja porque yo hablo el idioma. Pero bueno, en general va bien, no se preocupen tanto por mí. Ahora sí vamos a comparar y ahora sí vamos a criticar los dos ambientes laborales. ¿Cómo es la vida en México trabajando en una empresa y cómo es la vida en Alemania trabajando obviamente también en una empresa? Y para hacer esto vamos a hablar en general del ambiente laboral. Y les digo en general porque sí, voy a generalizar. Voy a hablar obviamente con base a mi experiencia, porque es lo que yo conozco. Y pues obviamente también voy a hablar sobre experiencias
experiencias sobre lo que yo he escuchado, que viven mis amigos, que viven las personas que yo conozco trabajando en México y también lo que viven las personas que yo conozco trabajando en Alemania. De las cosas que a mí más me sorprendieron al llegar aquí a Alemania, y no solamente en el trabajo, sino que en general la vida aquí en Alemania, es la hora a la que come la gente. Eso es muy chistoso y es muy distinto a como es en México. En México, por ejemplo, la gente suele comer a las 2, 3 de la tarde más o menos, incluso los que comen tarde pueden llegar a hacerlo hasta las 4. Comida, para los que no lo sepan, es el almuerzo, ¿no? Y en Alemania esto es completamente distinto, porque las personas comienzan tal vez con su horario de comida a las 11:30, 12 horas del día, y ya los que comen a la 1 de la tarde, 1:30, lo están haciendo muy tarde. Es decir, la mayoría en todas las empresas, la hora de comer es a las 12 del día, no antes, no después, de 12 a 1. Y justamente estoy diciendo de 12 a 1 porque también, en mi experiencia, el horario de comida en Alemania es mucho menor al horario de comida en México. En México yo recuerdo que en la empresa que trabajaba teníamos como la pausa para comer de 2 de la tarde a 4 de la tarde. No, hombre, carnal, yo me iba a casa de Fer, mi novia, porque vivía muy cerquita de ahí, de donde estaba mi oficina en México, y me acuerdo que llegaba como a las 2 de la tarde con 10 minutos, o sea, hacía 10 minutos solamente en coche, comíamos a las 2:20, terminábamos de comer a las 2:40, 2:50, o sea, antes de las 3, y yo todavía tenía una hora como para estar en la casa, estar descansando, estar platicando, estar haciendo algún pendiente, algún mandado. Es decir, de verdad, el tener 2 horas de almuerzo, 2 horas de lunch, de break, es muchísimo tiempo. Aquí en Alemania, yo he tenido, por así decirlo, 2 experiencias hablando específicamente de los horarios de comida. En Allianz, por ejemplo, que es esta empresa enorme que les platicaba, yo me acuerdo que el horario así estricto de comer era de 12 a 1 de la tarde. O de 12 a 12:45. Todos nos íbamos juntos al comedor de la empresa. Estaba llenísimo, pero todos, absolutamente casi toda la empresa comía a esa hora. Por otro lado, ahorita donde estoy trabajando, la verdad es que sí es distinto. No sé si me gusta, no sé si tal vez no me gusta tanto, pero no hay como un horario de comida. Es decir, se sabe que sí la pausa es entre 12 y 1, pero mínimo en mi equipo nadie se toma como esta pausa. Probablemente porque muchos tienen como los horarios distintos. Entonces hay unas personas que ya terminan su día de trabajo como a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde y por lo tanto no se toman este break, no se toman esta pausa porque pronto se van a ir a sus casas. Otros como que no comen o comen muy poquito, entonces simplemente van al supermercado, porque eso, no tenemos como una cafetería dentro de la empresa, entonces tenemos un supermercado al lado y simplemente mis compañeros van al supermercado o a la panadería del supermercado, se compran cualquier cosita y listo. Eso es lo que comen. Para mí la verdad es que la hora de la comida es la más importante, o es la comida más importante del día, el almuerzo. Entonces sí me ha costado un poquito eso, como tomarme mi tiempo para hacer un buen almuerzo y luego seguir trabajando. Yo ahorita como lo estoy haciendo es, dan las 12 y salgo de la oficina a comprar algo de comer y a las 12:20, 12:30 ya terminé de comer, entonces me pongo a trabajar de nuevo. Es decir, solamente me tomo como 30 minutos de pausa. Y algo, por ejemplo, que sí extraño de México y a la vez no extraño tanto, porque no es muy bueno para la salud que digamos, son como el tipo de snacks o el tipo de cositas que la gente se va comiendo durante todo el día, ¿no? Yo me acuerdo en México, en la mañana, siempre estaba el típico trabajador alborotador que sugería ir por unos taquitos, ¿no? Decía, pues qué, son las 10:30 de la mañana, vamos por unos taquitos. Y literalmente a la vuelta del trabajo o a la vuelta de la oficina había como un puesto de tacos al vapor. Entonces, a pesar de que yo tal vez ya había desayunado, me acuerdo que los acompañaba y pues me echaba como 1 o 2 taquitos. Y así perdíamos tal vez como 30 o 40 minutos del día. Eso sí no me ha tocado que suceda en Alemania, la verdad. Como que siento que aquí no se pierde tanto el tiempo en ese tipo de cosas. Y en México se buscan esos pretextos. Lo que sí es que en México también en la mañana siempre pasaba como el puestito de frutas que vendía jícamas, que vendía pepino, que vendía mango. Te lo preparaba y con limón, con chile. Y eso la verdad es que también me gustaba mucho comer. Y también me acuerdo que ya en la tarde siempre estaba el típico, porque siempre está esa persona de la oficina que es como un poquito más golosa, ¿no? Que se le antojan todas esas cositas durante todo el día. Pero siempre luego en la oficina también había una persona como que abría unas papas, las servía en un bowl, le ponía chilito, le ponía limón y pues simplemente las papitas iban pasando por toda la oficina y todos iban picando. Aquí en Alemania la verdad es que no es muy común en los trabajos que he tenido yo que hay en las oficinas. Aquí en las oficinas hay una máquina de café normalmente, o bueno, varias máquinas de café, eso depende. Si son muy grandes las oficinas pueden tener restaurantes,
restaurante, pueden tener como una cafetería también. Y yo qué sé, tal vez hay té, tal vez hay frutas, por ejemplo, ahorita donde estoy hay frutas, hay verduras, hay como una barra también de cereales, eso sí hay. Y en general como que siento que hay menos, o sea, la empresa sí te da muchas cosas, pero son como cosas más saludables, ¿no? No es tanta engordadera. Lo que sí es que mis compañeros de la oficina tienen una cajita en donde guardan chocolates. Sí, principalmente son chocolates, casi no hay gomitas o otros dulces, pero es una caja llena de dulces y pues todo el día ahí van agarrando que un chocolatito y cosas así, pero es muy poquito lo que agarran, o sea, se han de comer un chocolate de este tamaño al día probablemente. Otra diferencia muy curiosa entre Alemania y México, que a Fer, mi novia, por ejemplo, le choca o le chocó cuando empezó a trabajar aquí en Alemania, es que aquí la gente no habla durante el trabajo. Es decir, las personas llegan y se ponen a trabajar. La mayoría ni siquiera usa audífonos o ni siquiera está escuchando como música o algo. Simplemente se sientan en sus lugares, se ponen a trabajar, nadie habla, que por así decirlo uno se imaginaría que eso sería lo normal, ¿no? O debería de ser lo normal, pues estás yendo a trabajar, ¿qué más vas a hacer? En México me acuerdo que era otra cosa por completo. Y ahí sí quiero generalizar porque creo que sí es en la mayoría de empresas mexicanas, pero hay música. La gente pone música dentro de las oficinas. O sea, creo que es muy raro que las personas en México también usen audífonos, pero hay una bocina o está la radio o hay algo en lo que está sonando una playlist o yo qué sé, música en general y ponen reggaetón, ponen música ranchera, ponen música pop, ponen música de todo tipo. Eso la verdad es que yo también lo extraño, porque luego tú estabas trabajando y estabas ahí como cantando y todos estaban bien contentos. A ver, la verdad es que la música es bonita, entonces eso sí que ameniza como que toda la oficina, ¿no? Fer, por ejemplo, se quejaba mucho y yo no me había dado cuenta hasta que Fer me lo dijo, pero aquí en Alemania lo único que escuchas son las tripas de tus compañeros. A ver, y no es que en Alemania a la gente le suenen más las tripas o menos las tripas, pero de verdad muchas oficinas son tan silenciosas. Eso, por ejemplo, yo lo noté en mi otro trabajo que tenía, ¿no? En Allianz. La verdad es que todos eran tan silenciosos, no había prácticamente nada de ruido, que escuchabas tus propias tripas y las tripas de tus compañeros. De verdad, de repente empezaba a sonar así horrible. Y si eran las tuyas, pues te daba muchísima pena, te daba mucha vergüenza. Otro tema también muy interesante que me gustaría comparar son los horarios de entrada y los horarios de salida. Ay, jole, ahí sí la verdad es que en México le sufría mucho, porque como que hacen mucho micromanagement, ¿no? O sea, como que están muy detrás de ti, todo el tiempo revisando que sí llegues a la hora que tienes que llegar, todo el tiempo revisando que no te vayas a la hora que te tienes que ir porque tienes que ponerte la camiseta y quedarte más tiempo. Es decir, son estrictos para que llegues temprano en muchas empresas, pero no son estrictos para que también te vayas temprano, sino que, ay no, pues sí, da el extra, ¿no? Quédate más tiempo. Esa fue mi experiencia en la empresa donde yo trabajé en México. Me acuerdo que había un checador, entonces tú tenías que poner tu huella o tenías que, pues sí, básicamente checar para que registraran tu hora de entrada. Y esto no está mal, porque por así decirlo también pasa mucho en Alemania para llegar a un conteo o para llevar un conteo de cuántas horas trabajaste y si sí trabajaste las horas que tenías que trabajar. Pero en México también lo hacían con el objetivo de que llegaras a tu hora de llegada, de que llegaras a tiempo. Y lo que pasaba, por ejemplo, mínimo en mi oficina o donde yo trabajaba, era que las mujeres, con tal de llegar a tiempo y como les gustaba mucho arreglarse para el trabajo, llegaban que con su plancha o llegaban con el maquillaje en la bolsita. Entonces, pues sí, llegaban a la hora que tenían que hacerlo, pero justamente llegaban o a maquillarse o a peinarse o a desayunar. Entonces, por así decirlo, no tiene tanto sentido que estés obligando a las personas que lleguen más temprano si pues van a llegar apenas a arreglarse o a desayunar a la oficina y no a trabajar. Ahora, aquí en Alemania la verdad es que pues mi experiencia ha sido otra. No hay una hora de llegada, o sea, de verdad no tienes que llegar a una hora en específico. Yo la verdad es que siempre lo he preguntado, pues como para tener una idea de un rango, ¿no? ¿A qué hora tengo que llegar más o menos? Y lo que siempre me han dicho es, pues Emilio, tienes que llegar entre 8 de la mañana y 9 y media, 10 de la mañana, ¿no? O sea, como que siempre me dan un rango muy amplio, pero nunca te dicen tienes que llegar a las 8 y media o tienes que llegar a las 9 de la mañana. Yo personalmente me gusta llegar como entre 8 y media y 9 de la mañana, más o menos. Y la hora de salida creo que eso es algo que sí me gusta muchísimo de aquí de Alemania, porque nadie te va a ver feo si te vas a tu hora, nadie te va a juzgar, nadie te va a exigir que te quedes más tiempo de lo que te están pagando. Y en México, por ejemplo, yo me acuerdo que mi hora de salida era como a las 6 o 6 y media, pero si te ibas exactamente a tu hora, siempre había alguien que te decía, ay, pero ¿por qué tan temprano? ¿Cómo que ya te estás yendo? Y eso sí no me gustaba nada. O sea, como sentir la presión de no poderte ir a tu hora y tener que trabajar horas extras, como que no tenía sentido porque no nos las pagaban. Y aquí en Alemania no, da mi hora
y yo me salgo y no tengo que darle explicaciones a nadie. No existe esa cultura de ponte la camiseta. O sea, yo estoy trabajando y me están pagando por ciertas horas de mi tiempo, no tiene sentido que trabaje muchas más horas porque no me van a pagar esas horas extra, ¿no? Y hablando de tiempo, una diferencia que a mí me vuela la cabeza, la verdad, son las vacaciones que tienes en un país como México y en un país como Alemania. Yo cuando viví en México me tocó que el primer año no tenías vacaciones y después de tu primer año en la empresa ya tenías derecho a 6 días de vacaciones al año. 6 días de vacaciones. Es una locura, es muy poquito tiempo. Creo que ahorita ya son 12 días, o sea, creo que ya lo subieron bastante, pero es que 6 días era absurdo, era tonto. O sea, yo me acuerdo que yo obviamente me tomaba más de 6 días, pero los días extra o cuando pasaba los 6 días de vacaciones que tenía, ya no me los pagaba la empresa. Es decir, yo les decía, oigan, pues me voy a ir de viaje a Europa tal vez, o a yo que sé a dónde, me voy a ir 3 semanas o 2 semanas y media, obviamente no me alcanzaban mis días de vacaciones y por lo tanto pues simplemente me lo descontaban de mi sueldo, no me lo pagaban. Y justo yo creo que por esta razón, porque la gente tiene muchas menos vacaciones en México que en Alemania, y también obviamente por los sueldos, ¿no? A ver, los sueldos son muy distintos. O sea, el trabajador promedio en México, yo viví como el trabajador promedio en una empresa pequeña, cómo es su estilo de vida, a dónde va de viaje, qué coche tiene, básicamente cómo vive, yo lo viví. O sea, yo veía a todos mis compañeros. O sea, y no me estoy incluyendo tanto a mí porque yo la verdad es que seguía viviendo con mis papás, entonces mis circunstancias eran muy distintas. No les voy a mentir, tampoco me voy a hacer como, sí, claro, yo soy el trabajador promedio, yo sabía exactamente cómo era la situación y lo que es mantener una familia, pero yo tenía mis compañeros que tenían que mantener a sus hijos, que tenían que mantener una casa, eran personas de 30 a 35 años, entonces yo veía cómo era su estilo de vida y también me ha tocado ver cómo es el estilo de vida de mis compañeros aquí en Alemania. Y yo principalmente noto esta diferencia de las vacaciones y de los sueldos en los destinos que escogen para irse de viaje. En México, a ver, la mayoría de mis compañeros o la mayoría de los colegas del trabajo se iban de vacaciones a la playa, que está muy bien, están padrísimas las playas en México y en México tenemos muchísimos lugares para conocer, México es increíble, pero la verdad es que se iban de vacaciones a lugares relativamente cercanos, ¿no? A la ciudad, a Guadalajara. La mayoría de ellos, obviamente sí habían algunos que tal vez se iban a Estados Unidos, ¿no? Creo que Europa, pues muy pocos, ¿no? Rara vez me tocó llegar a escuchar que alguien se fuera de vacaciones a Europa o a Asia, menos, ¿no? Pero son vacaciones como mucho más moderadas, ¿no? Mucho más modestas, incluso más sencillas, de irse tal vez una semanita a la playa, a Puerto Vallarta o a Manzanillo o a Cancún incluso, ¿no? Y aquí en Alemania la verdad es que yo sí me he sorprendido porque el trabajador promedio, de verdad, el trabajador promedio, no es el trabajador ricachón, no es el jefe, no es el trabajador más pistolas del mundo, no. Trabajador promedio. Y esto lo he visto en los 3 trabajos que he tenido, en las 3 empresas en las que he estado, pero sus vacaciones son irse 2 semanas o 3 semanas a Asia, a Latinoamérica. O sea, sus vacaciones importantes del año o las vacaciones grandes que hacen salen del continente, o sea, porque Europa pues sí, es chiquito, entonces eso más bien son vacaciones de, yo qué sé, tal vez 4 o 5 días, una semana. Pero aquí a un trabajador promedio, su estilo de vida, la verdad, con un sueldo muy promedio, pero con grandes vacaciones, porque aquí en Alemania nos dan 28 días de vacaciones, pues el estilo de vida de un trabajador promedio, la verdad es que es muy bueno. Y eso creo que sí es una gran ventaja. La verdad es que si habláramos solamente del ambiente laboral, yo creo que yo sí me quedo con el ambiente laboral en México. Me gusta mucho como esas bromas, me gusta el humor mexicano. A ver, ya saben, los mexicanos somos muy cálidos en general. Entonces me gusta mucho cómo es el ambiente en México. Obviamente tiene sus desventajas, pero pues no todo es perfecto, ¿no? También aquí en Alemania la verdad es que es muy bueno trabajar aquí. Me ha gustado mucho esta experiencia. Y pues en videos más adelante les seguiré contando cómo va mi camino, cómo ha sido mi vida trabajando y viviendo aquí en Alemania. No olviden suscribirse, no olviden seguirme en Instagram, en TikTok y también en Facebook. Les mando un abrazo, les mando un beso y nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Hasta luego.